Buenos días a todos, mi nombre es Iker Graciante Paraluceta, soy técnico de prevención de riesgos y trabajo en el CFP, Servicio de Prevención. El objeto de esta píldora formativa es hablar un poquito de mascarillas, hablar un poco de los distintos tipos que existen y demás. Bueno, luego entraré un poco más en materia, pero la idea es hacer un muestrario de los distintos tipos de mascarillas que existen y hablar pues del uso adecuado, cuáles son las correctas dependiendo de la situación y bueno, pues clarificar un poco dentro de toda esta información que tenemos de mascarillas, de protección, de tal cual, pues bueno, poner un poco en claro cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta en el uso de estos equipos. Bien, lo que vamos a tratar, como veis en la presentación, sería un poco tipos de mascarillas y luego ya iremos entrando en cada uno de los subgrupos, ¿vale? Tendríamos pues mascarilla médica o quirúrgica, mascarillas de protección antipartículas, aquí ya serían mascarillas que ya están consideradas como EPI, que es una diferencia con las médicas no están consideradas un EPI, un equipo de protección. Otro grupo que sería mascarillas con filtro, pues para gases, que serían pues este tipo de mascarillas que llevan un filtro incorporado. Para el tema del coronavirus se podrían utilizar utilizando un filtro específico de partículas, bueno, ya hablaremos de ello. Comentaré un poquito también el ajuste correcto de la mascarilla y demás, y una parte también que en la anterior charla parece que surgió bastante interés, que era el tema de reutilización. Reutilización y uso prolongado de mascarillas. Estamos en una situación de alarma y hay bastante problema para acceder a lo que son mascarillas. Hay un problema de que no hay, vamos, desabastecimiento. Entonces, existe la posibilidad de reutilizar, higienizándolas correctamente. Entonces, en esa parte final hablaré de lo que es un poco métodos que existen validados para higienizar una mascarilla, ¿de acuerdo? Que se han testado y se ve que se ha demostrado que son eficaces y en casos de esta necesidad que tenemos, pues sí que podríamos prolongar la vida útil de la mascarilla, reutilizándola. Bueno, entonces, en cuanto a tipos de mascarillas, primero hay que diferenciar lo que son mascarillas que protegen de dentro a fuera y mascarillas que protegen de fuera a dentro, ¿de acuerdo? En el primer grupo, las que protegen de dentro a fuera, estas están pensadas para que yo, si soy portador de, por ejemplo, coronavirus, no contamine a otras personas, ¿de acuerdo? En este grupo van a entrar todo lo que son mascarillas quirúrgicas, sanitarias de este tipo, también las mascarillas caseras, digamos, y todo lo que sean mascarillas autofiltrantes que no dispongan de válvula, ¿de acuerdo? Válvula sería, en una mascarilla de este tipo, tenemos esto que es la válvula, ¿de acuerdo? La válvula está pensada para un tema de comodidad, ¿de acuerdo? Yo cuando exhalo el aire, la válvula lo que va a hacer es ese aire caliente sacarlo fuera de la mascarilla, de forma que evito que se acumule calor dentro de la mascarilla y provoque sudoración, molestias, etcétera. Entonces, si llevan válvula, no va a proteger a las personas que estén alrededor porque yo estoy exhalando aire. Lo mismo ocurre con mascarillas de este tipo. Estas siempre traen válvula, entonces estoy expulsando el aire fuera y podría contaminar a otras personas, ¿de acuerdo? El otro grupo sería las que protegen de fuera adentro. Estos son mascarillas, ya son EPIs, y lo que está pensado es para que las partículas, los virus, etcétera, no puedan entrar dentro de la mascarilla. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco la diferencia. Protección de dentro a fuera serían sobre todo sanitarias y todas las que no dispongan de válvula. Y en principio esta es la que vamos a tener que utilizar. Ahora con el periodo que van a permitir salir, hacer ciertas actividades y demás, en principio la mascarilla que van a recomendar es la que es sanitaria, que protege, que evite que yo propague el virus, ¿de acuerdo? Sí que ofrecen algo de protección
frente a agentes externos, pero no es lo mismo una mascarilla de este tipo que lo que puede proteger una mascarilla ya EPI, ¿de acuerdo? Bueno, protección dentro afuera, fuera adentro. Esto relacionado un poco con las distancias de seguridad y demás. En principio, el Ministerio recomienda esta tabla que tenéis aquí delante, es una tabla que es el uso sugerido del tipo de mascarilla dependiendo de la distancia en la que yo esté con respecto a una persona contagiada, ¿de acuerdo? Una persona positivo, tenemos esta tabla en cuanto a distancias. Entonces, si os fijáis, simplemente con respetar las 2 metros de seguridad, no haría falta mascarilla. Si estamos en este primer caso, estando a más de 2 metros, en principio no hace falta mascarilla, no haría falta porque la propagación del virus no alcanza distancias mayores a 2 metros. Entonces, las mascarillas están muy bien, ¿de acuerdo? Pero si mantenemos una distancia de seguridad de 2 metros y nos lavamos las manos, medidas de higiene, no haría falta mascarillas, ¿de acuerdo? Eso que quede claro, porque mucha gente está con la psicosis de, uy, mascarillas, 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 2 metros de separación, ya no hace falta mascarilla y lo tenéis aquí, es una recomendación del Ministerio, ¿de acuerdo? Distancias menores, una posibilidad puede ser incorporar algún tipo de separación, pantallas de policarbonato, las que estamos viendo, por ejemplo, en los supermercados, o una pantalla facial. Una pantalla facial va a evitar también que me pueda alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, son opciones a la mascarilla, dado que no hay abastecimiento adecuado, ¿de acuerdo? Aquí en esta tabla podemos diferenciar 2 supuestos, ¿vale? Tenemos, por un lado, cuando el paciente, porque esto ya digo que es una tabla para sanitarios, ¿vale? Cuando el paciente está contagiado y usa mascarilla sanitaria, ya limita la propagación del virus. La persona que es positiva, si lleva esta mascarilla, no puede propagar el virus. Es distinto este supuesto de un paciente, una persona positiva, que no lleve mascarilla, con lo cual sí que ahí es las 2 metros de separación. Entonces, en la primera parte, como tenemos aquí, persona con mascarilla quirúrgica, estoy hablando de la persona contaminada, ¿vale? Si utiliza esta mascarilla, vemos cómo a partir de menos de 2 metros, entre 1 y 2 metros, si yo me pongo esta mascarilla, voy a estar protegido, ¿de acuerdo? Aunque no sea un autofiltrante como protege una de estas, ¿de acuerdo? Si el paciente no lleva mascarilla, si estoy siempre entre 1 y 2 metros, la mascarilla quirúrgica sigue siendo efectiva, ¿de acuerdo? Ya entramos en distancias inferiores, a menos de 1 metro. Vuelvo al mismo supuesto. Si la persona contagiada lleva esta y yo llevo una mascarilla quirúrgica, sigo estando protegido. Ahora, si la persona contagiada no lleva mascarilla y yo estoy a menos de 1 metro, ya me tengo que ir a un EPI. Ya me tengo que ir a una mascarilla certificada como equipo de protección. ¿De acuerdo? Y ya hay distancias inferiores y si se produce emisión de partículas, la persona está tosiendo y demás, me tendría que ir a un grado superior en cuanto al EPI, ¿vale? Aquí ya hablaremos de ello, pero tendríamos EPIs FFP1, FFP2, FFP3. Para coronavirus hay que utilizar mínimo FFP2 o superior, ¿de acuerdo? La diferencia de una FFP2 a una FFP3 es la capacidad de filtración. Una FFP3 retiene el 99% de las partículas, cosa que una FFP2 es el 95%, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a una FFP1, estamos en el 75% y no sería válido para coronavirus, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de un supuesto de exposición a personas confirmadas y sin mascarilla. Si la persona contaminada lleva mascarilla, la propagación del virus se reduce muchísimo. Por eso esta va a ser la recomendada. Si todo el mundo lleva una mascarilla sanitaria, la propagación del virus se va a limitar muchísimo. ¿De acuerdo? Esto que quede claro. Bien.
Bueno, continuamos. Entonces, los tipos de mascarillas, los grupos más habituales, como hemos comentado, mascarilla médica o quirúrgica o sanitaria, que sería esta, ¿de acuerdo? La de ambiente médico, autofiltrante, que serían estas, con válvula o sin válvula, y no me meto, y los 3 niveles que acabo de comentar, el 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Existe un tipo de mascarilla que es la mascarilla dual, ¿de acuerdo? La mascarilla dual sería una mascarilla que cumple con la normativa de un EPI y cumple con la normativa de una mascarilla médica o quirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces sería dual, como su nombre indica, tendría la misión de protegerme a mí del resto y que el resto esté protegido si yo soy la persona contaminada. Lógicamente va a ser una mascarilla sin válvula, porque si no, emitiríamos partículas, ¿de acuerdo? Mascarilla autofiltrante con filtro serían estas. Se utilizan normalmente en ambiente industrial cuando tenemos presencia de gases, sustancias nocivas, etcétera, ¿vale? Es un grado más de protección. Podríamos utilizar este tipo de mascarillas también. Si disponemos en la empresa, por ejemplo, tenemos mascarillas de estas, podríamos utilizarlas siempre que le acoplemos el filtro de partículas correspondiente, ¿de acuerdo? Tendría que ser equiparable a un filtro de los de de estas, ¿vale? Tendría que ser un FFP2 o un P3, partículas 2 o partículas 3, porque la P1 el virus pasa. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a recurrir a este tipo de mascarillas, la ventaja principal es que son reutilizables. Estas se limpian, se sustituye el filtro y tienen un uso mayor. Entonces, es otra posibilidad. Lo que pasa es que esto, ya digo, ir por la calle con una de estas me parece algo exagerado. ¿De acuerdo? Pero si hay que estar en presencia de, pues podría recurrir a estas. ¿De acuerdo? Y un último grupo sería mascarilla higiénica o mascarilla casera, ¿de acuerdo? Existe ahora en internet mucha información relativa a este tipo de mascarillas. Lo primero, dejar claro que una mascarilla casera no está testada, entonces la eficacia no puede ser la misma que una mascarilla que sí que pasa unos controles de seguridad, pero bueno, como hay desabastecimiento, si tengo que recurrir a algo, no tengo nada, pues ahí hablaré un poquito de mascarilla higiénica casera, de cómo se podría fabricar una mascarilla que nos dé cierto grado de protección, y unas recomendaciones relativas a esto, en cuanto a los materiales y demás. De acuerdo, que eso lo dejaré para el final. Bien. Entonces, aquí tenéis visión rápida de los tipos. ¿De acuerdo? Tendríamos quirúrgicas y caseras. En esta parte de aquí, este no quería yo. En esta parte de aquí, de abajo, quirúrgicas y caseras. Y ya veis que las meten en el mismo grupo. La diferencia es eso, que una está certificada y otra no está certificada, ¿vale? Entonces, como vemos ahí, evitan el contagio. Si todo el mundo lleva mascarillas de este tipo, la propagación del virus se va a limitar muchísimo. Son las más económicas, entonces es la opción más accesible. Esto en alguna farmacia se puede encontrar, cosa que estas a día de hoy está complicado el encontrarlas. Entonces estas... Pero vuelvo a repetir, estas protegen de fuera a dentro, o sea, perdón, de dentro a fuera, evita que yo contagie. Ofrecen algo de protección de dentro a fuera, pero poca. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir que si dejamos las 2 metros de seguridad ya es bastante precaución, pero si hay que estar a menos distancia o en espacios cerrados, pues recurriríamos a este tipo. ¿De acuerdo? Protegen de dentro a fuera, pero estas no son EPIs, no es un equipo certificado respiratorio, ni esta ni una casera, lógicamente. Bien, luego entraríamos en las que son EPIs, y aquí ya veis, tenemos el FFP1, FFP2, FFP3, ¿vale? La 1 en principio la descartamos, se podría utilizar equiparable a una de estas, pero para lo que son sanitarios recomiendan siempre irse al grado 2, FFP2 y FFP3. Estas sí protegen del exterior al interior, evitan que yo
pueda contaminarme, y si no dispone de válvula, que esto es un tema importante, si no dispone de válvula también evitaría que yo pueda propagar el virus, yo pueda contagiar, ¿vale? Entonces, mi recomendación, si hay que recurrir a una FFP2, buscar siempre mascarillas que no tengan válvula. Va a ser un poco más incómodo, pero evita también la propagación del virus, ¿de acuerdo? Bien, las FFP3, que son iguales, pero me lo indica aquí, la diferencia es que aquí me pone el FFP3, estas normalmente sí que tienen todas, la mayoría tienen válvula, porque es una mascarilla que tiene, es menos permeable, permite menos paso del aire, entonces es más molesto a la hora de respirar, hay que hacer más fuerza, entonces normalmente estas sí que traen, la mayoría traen válvula, con lo cual podríamos contagiar si nosotros somos portadores, ¿de acuerdo? Y lo mismo nos ocurre con la mascarilla industrial de filtros, ¿de acuerdo? Estas todas tienen válvula. Entonces, yo voy a estar protegido, pero si yo soy la persona portadora, al tener válvula, al exhalar el aire, sale fuera de la mascarilla y podría contaminar otras personas o superficies, que también hay que tener en cuenta que a veces la contaminación es por tema de superficies, por tocar una superficie donde alguien simplemente, no hace falta ni toser, simplemente por el hecho de hablar, nosotros emitimos pequeñas gotitas que son las que transmiten el virus y yo soy portador, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante el tema de limpieza de superficies, higiene, lavado de manos, se puede recurrir también al tema de guantes, es otra posibilidad, pero un buen lavado de manos, un hábito de cada cierto tiempo, pues bien con gel hidroalcohólico o simplemente con jabón. Otro tema también que ha habido mucha gente que suspicacias de, el jabón ya sirve. Pues sí sirve. O sea, se ha demostrado que el jabón tiene unas propiedades que lo que es el coronavirus, lo que es la célula del coronavirus, digamos, tiene una capa exterior que es una capa grasa. Entonces, el jabón, el Fairy mismo, rompe esta película de la grasa del coronavirus y lo mata. Con lo cual, no hace falta irse a un gel súper antibacteriano y tal. El Fairy mismo, un jabón ya rompe esta película grasa del coronavirus y lo mata. Con lo cual, sería, ya digo que distancia de seguridad, higiene de manos, realmente no haría falta recurrir a una mascarilla. Pero bueno, si queremos estar tranquilos, porque la mascarilla lo sí que tiene es que va a evitar que yo me ande tocando la cara, que es lo que es la vía de entrada, ¿vale? Tener claro que las vías de entrada va a ser la vía respiratoria, nariz, boca y ojos, con lo cual si llevo una mascarilla ya no me voy a tocar la cara. Pasa es que también hay alguna discusión de si la mascarilla, si no estoy acostumbrado a ella, si me resulta incómoda, me rasco más, me toco más. Hay una corriente que dice que casi es mejor no utilizar mascarilla y dejar los 2 metros de seguridad. Pero hay situaciones en las que tienes que estar a menos distancia. Entonces, bueno. Bien. Vale. Pues continuamos. Vale, aquí tenéis otro cuadro. Es exactamente lo mismo, nos marca la mascarilla autofiltrante, mascarilla quirúrgica, la dual y la mascarilla higiénica, ¿vale? La mascarilla higiénica sería la casera, para que nos entendamos, ¿vale? La diferencia, pues eso, que no hay certificación y que unas protegen de dentro a fuera y otras de fuera a dentro. Y ya estaría, ¿vale? Bien, entonces la mascarilla quirúrgica. Jolín, se me baila la mascarilla quirúrgica. La de ambiente médico tiene una certificación específica para sanitarios y la misión de esto es evitar propagar el virus. Vuelvo a repetir que si todo el mundo se pone esto, se va a limitar muchísimo y es a lo que vamos a tener que recurrir, ¿de acuerdo? Recordar que esto sí que no está... A ver...
Recordad que esto no está pensado para protegerme de un ambiente hostil, esto no es una mascarilla autofiltrante, ¿eh? No está considerado un EPI y no busca filtrar el aire que inspiramos. Sí que ofrece algo de protección, pero no es la misma, ¿de acuerdo? La diferencia es que este tipo de mascarillas no sellan, no va cerrado, ¿de acuerdo? Con lo cual existe la posibilidad de que entre por algún sitio alguna partícula o alguna gotita o tal. ¿De acuerdo? Entonces no está considerado EPI, cosa que las autofiltrantes sí tienen unas certificaciones específicas, ¿de acuerdo? Bueno, el grado de filtración es 95%, con lo cual ya retienen, si yo emito coronavirus, quedan retenidos en la mascarilla y no sale al exterior. Bien. Existe un tipo de estas que lleva el certificado R, que lo que lleva es que lleva por la cara exterior, ¿de acuerdo? Lleva una película que evita la permeabilidad de líquidos, una capa impermeable. Dentro de este tipo de mascarillas existen varios grados. Si lleva el código R, es una mascarilla que lleva esta película impermeable exterior, ¿de acuerdo? Un bulo que me he encontrado con este tipo de mascarillas, ¿de acuerdo? Que dicen que si te la pones al revés, te protege más, ¿vale? Esto es incierto, ¿de acuerdo? O sea, te protege lo mismo así y así. Lo único que vamos a hacer colocándolas al revés es que colocamos la capa impermeable pegada a la cara. Por lo tanto, me va a sudar más, voy a estar más incómodo, me voy a tocar más la cara y al final es peor. Al final casi es peor el remedio que la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizarlas como están diseñadas. La capa impermeable hacia afuera, ¿de acuerdo? Luego llevaría una capa intermedia, que es la capa de filtración, que esa es la que realmente hace la misión de filtrado y va en medio. O sea, da igual por el lado que la pongas, que esa capa queda en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Y luego la capa interna es la que está pensada para absorber la humedad que yo genero al hablar y demás. Entonces, si me la pongo al revés, voy a estar más incómodo. No me va a proteger más y va a ser contraproducente. ¿De acuerdo? Entonces, eso que es un bulo que hay que desmentirlo completamente. Bien. Bueno, el ajuste de una mascarilla estas es muy sencillo. Hay dos tipos, hay de las que tienen las cintas y hay de las que van puestas en la oreja, ¿de acuerdo? Mi consejo por comodidad es mejor, si tenéis que comprar de las de cinta, son más cómodas. Se han dado casos, sobre todo en sanitarios, que han estado utilizando muchas horas seguidas las de oreja, que acaban con molestias detrás de la oreja, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos elegir una u otra, mi consejo es que vayáis a las de cinta, que son más cómodas, ¿de acuerdo? El ajuste, bueno, con todas las mascarillas van a traer aquí en la parte de arriba un alambre, ¿vale? Que este es para el ajuste del puente. Este es importante hacer bien el sellado aquí, porque esto es una zona donde podría yo echar partículas o coronavirus, o podría entrar también. Entonces, aunque esto no sella como una mascarilla autofiltrante, ¿de acuerdo? Pero sí que el ajuste del puente, importante hacerlo correcto, ¿vale? Y tiene que cubrirme desde la zona de la nariz hasta por debajo de la barbilla, ¿de acuerdo? Se ve mucha gente por la calle que lleva la mascarilla así, o así, o tal. Pues realmente no están haciendo el uso correcto. Mi consejo es que dejéis 2 metros de seguridad con esta gente, porque, vale, llevan la mascarilla, pero podrían contagiar, ¿de acuerdo? Y ya digo que no es solo toser, simplemente con que nos hablen pueden echar estas pequeñas gotitas de coronavirus, que van infectadas con coronavirus, ¿vale? Entonces, que cubra, ya digo, hasta por debajo de la barbilla y por encima de la nariz, ¿de acuerdo? Si no, pues no estamos haciendo el uso correcto, ¿de acuerdo? Bien, luego hablaré un poquito de la reutilización, un tema importante. A veces el problema de contaminación es por contaminación indirecta, por tocar la mascarilla que está contaminada, ¿de acuerdo? Hablaré de ello en el último apartado, ¿vale? Pero es importante esto, normalmente son desechables, una vez usado, desechar, porque esto puede estar contaminado y si la guardo, la toco, tal, me puedo contaminar, ¿de acuerdo? Bien. Recomendaciones con estas, pues no tocar la mascarilla durante el uso,
Si hay que hacerlo porque tengo que hacer algún ajuste, alguna cosa, automáticamente lavarme las manos después, importante. A la hora de quitármela con la cinta o con las gomas, evitar tocar lo que es la parte frontal de la mascarilla, que es donde puede quedar retenido, y depositarlas en bolsas cerradas, ¿de acuerdo? En principio son mascarillas de un solo uso, no reutilizable, pero bueno, ya hablaremos un poco que existe la posibilidad, si hay escasez, de reutilizarlas y veremos cómo se hace, ¿de acuerdo? Bien. Autofiltrante, ya hablamos de un EPI, un equipo certificado. Una diferencia importante es que este tipo de mascarillas por dentro tienen unos labios que permiten el sellado, el cierre, de forma que no va a entrar, ¿de acuerdo? Estas son las mascarillas que hemos hablado que protegen de fuera adentro, evita que yo pueda contaminarme. ¿De acuerdo? Si traen válvula, no evitan que yo contamine. Por eso mi consejo es, si tenemos acceso a estas, en la medida de lo posible que sean sin válvula, porque evitamos yo contagiar y que me contagien. ¿De acuerdo? Porque aquí el principal problema que ha habido con este virus es que en las fases iniciales la persona no tiene síntomas. Y se ha demostrado que es en esas fases iniciales cuando más puede contaminar a la gente. ¿De acuerdo? Yo si tengo gripe, si estoy tosiendo, ya soy consciente de que puedo ser portador y tomo medidas especiales. Pero el problema es que en los primeros días, los 2-3 primeros días, yo puedo estar contaminado, contagiado, ser portador, ser propagador del virus y no ser consciente de ello. ¿De acuerdo? Entonces es un tema que por eso ha habido este brote, porque si desde el momento que yo me contamino ya demuestro síntomas, pues ya tomo las medidas. El problema es que ha habido mucha gente que no era consciente de que era portadora y ha propagado el virus. Es así un poco la historia, ¿de acuerdo? Porque ya digo que además es que es curioso porque es en las fases iniciales es cuando más se propaga. O sea, hasta que yo no tengo, cuando yo ya empiezo a tener síntomas, la capacidad de propagación se reduce mucho. Ese es en esos primeros días, 2-3 días, cuando yo soy el máximo pico de propagación, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, pues por eso si utilizo mascarillas sin válvula y por lo que sea me he contaminado, pues voy a evitar también el propagar, ¿de acuerdo? Con este tipo de mascarillas, para que sean eficaces con coronavirus, tiene que ser FFP2 o superior, nivel de filtración 2 o 3, ¿de acuerdo? Si utilizamos una 1, estamos al nivel de lo que puede protegerme una de estas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, los grados de retención ya lo he comentado, ¿vale? Sería el 1, 2, 3. Llevan indicado la V. Y hay algún tipo también que en este tipo de mascarillas tenemos mascarillas no reutilizables y mascarillas reutilizables. ¿De acuerdo? Me lo va a indicar, esto al ser un EPI va a venir identificado en la mascarilla. ¿De acuerdo? Lo vais a ver más claro aquí. Si veis esta diapositiva, aquí en la parte superior, aquí me marca el nivel de protección, ya veo que es una FFP3, va a protegerme, retiene el 99% de las sustancias, ¿de acuerdo? Esto es lo que tienen que utilizar, por ejemplo, una FFP3 es cuando un médico tiene que estar con un paciente en distancia corta y expuesto a emisión de pues, sangre, tos, tal. Aparte lo suelen complementar también con pantalla. ¿De acuerdo? De hecho, esto es otra medida de seguridad. Podríamos recurrir a las pantallas y ya vamos a tener un alto grado de protección, porque cualquier gotita va a quedar en la pantalla, con lo cual no haría falta en un momento dado esto. La pantalla ya me va a proteger y encima tengo el extra de la protección facial, ocular, ¿de acuerdo? Porque claro, la mascarilla te protege,
pero si esa gotita, tú estás a menos de 1 metro y esa gotita te llega al ojo, también te contaminas. En muchos casos complementan esto con una mascarilla, con una gafa de protección. Es otra opción, ¿de acuerdo? Pero en muchos supermercados ya están simplemente o esto o el metacrilato y ya están protegidos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya vemos aquí FFP3, NR, mascarilla no reutilizable, ojo, no reutilizable, vamos a ver, esto también hay mucha polémica, no reutilizable, me la pongo una vez y la tiro, no, vamos a ver. En principio una mascarilla no reutilizable, el periodo de uso que está pensado es para 8 horas, ¿de acuerdo? 8 horas de trabajo, un turno de trabajo. Una mascarilla no reutilizable está pensada para que dure 8 horas. ¿De acuerdo? Detalle importante, porque, claro, estas que son más caras, si me la pongo, salgo a la calle, 2 horas al súper, vuelvo, tal, y ya la tiro, pues eso no es real. ¿De acuerdo? Y ya hablaré luego de la reutilización, que esto, teniendo ciertos cuidados de higienizado y tal, se puede extender mucho el uso de estas. ¿De acuerdo? Dado el problema de que no hay, pues vamos a utilizarlas correctamente y prolongarla al máximo posible la vida útil de estas. ¿De acuerdo? En este tipo también existe la reutilizable, importante. La NR es no reutilizable, la R es reutilizable. ¿De acuerdo? Con lo cual, básicamente, la diferencia va a ser que lo que son los labios interiores son más resistentes. Perdón, con lo cual no se daña la mascarilla en el uso, por lo tanto se puede reutilizar durante más tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo de reutilización de una reutilizable, lo que marque el fabricante en el prospecto. Hay distintos tipos, puede ser varios días, 1 semana, 2 semanas, depende un poco del uso, del cuidado y demás, ¿vale? La no reutilizable, en principio, es 8 horas de trabajo, que si eso lo escalamos a exposición, usos, pues si salgo 2 horas al súper, vuelvo, podría utilizarla durante 1 semana, ¿de acuerdo? Pero importante ahí el tema del higienizado de la máscara, ¿vale? Porque la mascarilla puede estar perfecta, pero va a estar contaminada y yo al tocarla, contaminarme yo. Entonces ahí sí que hablaré en el último apartado del tema este de higienización. ¿Cómo vamos de tiempo? Jo, ya me queda, voy a avanzar. Bien, bueno, con esta es importante en el tema del sellado, ¿vale? Es importante que cierre bien, que sea hermético, ¿vale? Ahí influye mucho factores personales, que tengo la nariz más grande, la cara más ancha, el seleccionar la mascarilla que mejor se ajuste, que me selle mejor, ¿de acuerdo? Y luego para hombres es un factor que puede influir también el tema de vello facial. Si tengo barba, perilla, bigote, puede hacer que el sellado no sea correcto y ya la eficacia se reduce. Sigue protegiendo, pero ya no protege un 95% si hace el sellado correcto. ¿De acuerdo? Lo mismo sería aplicable a una de filtro. Bien, mascarillas de filtro, tenemos la semimáscara, la máscara completa, que me aportaría también protección facial, y luego ya lo importante aquí va a ser el tipo de filtro que utilicemos, ¿vale? En principio aquí tendríamos que irnos a un filtro de partículas P2 o P3, ¿de acuerdo? Que es equiparable a una FFP2, FFP3, ¿vale? Tenéis aquí en el dibujo tendríamos la posibilidad de el filtro incorporárselo a un filtro de gases. Si, por ejemplo, pues tengo que estar en presencia de gases, tengo el filtro específico, se le puede incorporar un filtro de partículas. Lo mismo que en una mascarilla de las otras. ¿De acuerdo? Existen filtros que ya lo llevan incorporado. Mi consejo es mejor filtros independientes, porque así yo puedo retirar el filtro de partículas, desecharlo, poner otro, y es mucho más barato que un filtro de estos, un todo uno que lleva filtro de partículas, filtro de gases y demás. Esto es mucho más caro, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a utilizar este tipo de mascarillas, filtro de partículas, que es una telita que se coloca, lleva un adaptador, se coloca aquí y lo bueno de estas que es que son reutilizables. Tendríamos que sí que higienizarlas correctamente. Aquí habría que utilizar alguna jabón, algún alcohol para higienizarla bien y ya estaría,
¿vale? Reutilizables durante mucho tiempo y sobre todo para usos prolongados igual esta puede ser la más interesante, si disponemos de ella, ¿de acuerdo? Bien. Más... bueno, aquí los distintos filtros, ya digo que habría que ir al siempre que sea P2, P3, ¿de acuerdo? Bien, la mascarilla dual, a ver que se me está yendo para atrás, mascarilla dual, jolín, ay, qué sensible. Bueno, básicamente es una mascarilla que cumple con la normativa sanitaria como una sanitaria y cumpliría con la normativa de un EPI. Tiene las dos categorías, va a venir identificado pues, con las dos normas, ¿vale? Perfectamente válida. En una situación ideal, esta sería la mejor de todas, porque protege de dentro a fuera y de fuera a dentro. Pero estas son las menos disponibles. Bueno, mascarilla dual, ¿de acuerdo? Estas nunca van a tener válvula de exhalación. Bien, el último apartado era el tema de reutilización, higienización y demás. ¿De acuerdo? En principio, si una mascarilla es no reutilizable, lo ideal sería desecharla tras el uso, porque puede estar contaminado. Pero dado el problema que ha habido de no había acceso, ¿de acuerdo? El Ministerio propone ciertas medidas de uso prolongado. ¿De acuerdo? Entonces, algunas cosas a tener en cuenta. Una mascarilla no reutilizable, en principio está pensado para un turno de trabajo, 8 o 12 horas dependiendo de la situación. Se ha demostrado que no hay problemas de saturación por un uso mayor. Quiero decir, porque yo utilice una de estas más tiempo, no va a haber problema, porque aquí el problema puede ser que yo esté en presencia de partículas que saturen el filtro. Se recubre todo el filtro y ya no filtra correctamente. El coronavirus no va a saturar el filtro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido podríamos reutilizarla, pero tenemos el peligro, si reutilizamos, de la contaminación indirecta, que al tocarla, al manipularla, ahí es donde nos podríamos contaminar. La mascarilla sigue siendo eficaz, sigue filtrando correctamente, sigue protegiendo, pero yo me contamino al manipularla. ¿De acuerdo? Entonces, una recomendación básica, si se puede desechar, ¿de acuerdo? Pero si no, cuanto menos la manipulemos, mejor, menos probabilidades de contaminarnos. Y desde luego, si la tocamos, lavarnos luego las manos, la recomendación básica. Entonces, se ha observado en un turno de 12 horas que aproximadamente nos tocamos la cara entre 10 y 20 veces con mascarilla. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que yo tengo la mascarilla, me la ajusto y ya la he tocado y ahí ya me puedo contaminar. ¿De acuerdo? Entonces, me pienso, claro, la mascarilla tiene un problema y es que me puede crear una sensación de falsa seguridad. Llevo una mascarilla, estoy protegido. Ya, pero ya te la tocas, tal, y luego al ojo. Y ahí es cuando te contaminas. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a recalcar que el tema de la higiene es una medida de seguridad, o sea, cada poco tiempo deberíamos lavarnos, tal, o sea, tener acceso a gel hidroalcohólico o a jabón, lavarnos, que es lo mejor, y procurar eso, 2 metros de seguridad. Bien, en principio se ha visto mascarillas no reutilizables, se ha hecho el estudio, siempre sin entrar en el tema de la contaminación indirecta. La mascarilla sigue siendo efectiva el sellado incluso después de 5 reutilizaciones. Es decir, en principio está pensada para 8 horas, 5 por 8, 40 horas. ¿De acuerdo? Y sigue siendo efectiva, filtrando, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir, esto enmarcándolo en la situación de emergencia que estamos, ¿de acuerdo? Bien. Esto es en condiciones ideales. Factores que pueden hacer que desechemos la mascarilla antes. Desde luego, si se daña, si los labios, por ejemplo, se deterioran o tal. Un factor que hay que tener en cuenta también con estas
va a ser si se humedece por dentro. Si se moja por dentro, ya la capacidad de filtración ya no es efectiva y el virus puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora de momento no estamos teniendo calor, pero si de repente viene una ola de calor y empezamos a por dentro de la mascarilla a sudar mucho, el momento que por dentro se moja, se humedece, ya el virus puede pasar. Con lo cual ya perdería su eficacia. ¿De acuerdo? Otra cosa es que la dejemos, la higienicemos, la sequemos correctamente y ya la podríamos volver a utilizar. Eso sí, ¿de acuerdo? Bien. Entonces es importante en el proceso de manipulación de la mascarilla la higiene y los procesos de higienización, que es el apartado que vamos a hablar ahora. ¿De acuerdo? 5 reutilizaciones. A partir de la 5ª reutilización sí que se ve que el ajuste se dañan los labios internos y tal, y ya no protege como debería. Bien. El principal problema, vuelvo a repetir, de la reutilización es que al manipularla o al almacenarla por no hacerle un almacenamiento correcto, podamos o bien contagiarnos nosotros o contagiar superficies y luego tocar y contaminarme yo. ¿De acuerdo? Entonces, importante en la manipulación o guantes o lavarme las manos, y luego a la hora de almacenar siempre las mascarillas en bolsas herméticas. La bolsa zip, la que utilizamos para congelación y demás, nos puede valer. Ahí guardadita, sellado, una bolsa zip, evita el acceso a la mascarilla y luego pues la saco de ahí, la utilizo y luego volveré a guardar ahí. ¿De acuerdo? Y ya digo, a la hora de manipularla, evitar tocarla y evitar este tipo de cosas. O si la toco, lavarme las manos. Es que a veces lo hacemos inconscientemente. Yo me toco las manos, me toco y no soy consciente de ello. ¿De acuerdo? Bien. A la hora de poner y quitar, pues como con la sanitaria, procurar utilizar lo que son las gomas, no tocar lo que es el frontal de la mascarilla. Bien. Bien, ¿cómo afectarían los métodos de desinfección de las mascarillas? ¿Vale? Vamos a entrar en el supuesto de que esta situación de emergencia se prolonga, no tenemos acceso a mascarillas y vamos a reutilizar. ¿Vale? Existen una serie de métodos, unos van a ser adecuados y otros no. ¿De acuerdo? En principio todo esto está testado con mascarillas certificadas EPI y mascarilla sanitaria certificada. ¿De acuerdo? La casera yo ahí no entro. Bien. ¿Qué métodos existen de desinfección? ¿De acuerdo? Bueno, un posible método va a ser alta temperatura. ¿De acuerdo? Está demostrado que a partir de 70 grados matamos el virus. ¿De acuerdo? Entonces, un método recomendado de desinfección va a ser meter una mascarilla durante 30 minutos en el horno a 70 grados. 30 minutos, ¿de acuerdo? Esto vuelvo a repetir, con equipos certificados. La razón es que un EPI de este tipo, ¿de acuerdo? Pasa una prueba, para que lo certifiquen, pasa una prueba de alta temperatura. Se somete 24 horas a 70 grados. Y tiene que aguantar la mascarilla, ¿de acuerdo? Si aguanta 24 horas, con 30 minutos que la metemos al horno, ya debería aguantar. ¿De acuerdo? Pero ya digo, mascarillas certificadas. Si también ha habido un problema de mascarillas, lo mismo que con los test que se compran a proveedores al que se puede, igual no es una mascarilla certificada. Igual no aguanta estos 70 grados. ¿Vale? Pero si es un equipo en regla, pasan una prueba de 24 horas, por lo tanto 30 horas va a aguantar, o sea, 30 minutos va a aguantar de sobra. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mejor método. 30 minutos en el horno a 70 grados. Higienizamos la mascarilla, te aseguras que está desinfectada completamente. Por lo tanto, podríamos reutilizar siempre que la mascarilla no quede dañada por el uso o por... ¿De acuerdo? Entonces, es el mejor método. ¿De acuerdo? Otra posibilidad, ya para casos de que no tengo horno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues hay un estudio que he encontrado de una universidad americana, ¿de acuerdo?, que utilizaba como método de desinfección un secador de pelo. Con un secador de pelo, cojo la mascarilla, porque esta sí que en el horno
Un EPI sí, la sanitaria no lo sabemos, ¿vale? Esto sí que es, el método es para EPI, ¿de acuerdo? La sanitaria, pero se han hecho pruebas de mascarilla sanitaria con secador de pelo. Claro, yo aquí me genera la duda. Dependerá también del tipo de secador de pelo, porque habrá secadores de pelo que no alcancen los 70 grados, que es cuando matamos el bicho. Entonces, aunque el estudio está ahí, y si queréis, pues podéis, luego aparece en la bibliografía también, pero bueno, es una posibilidad. Yo digo que mi consejo, si tenéis horno, es la buena. Meterla al horno, 70 grados, 30 minutos. ¿De acuerdo? Otros métodos. Alcohol pulverizado. ¿De acuerdo? Otra posibilidad. Hay que tener en cuenta con este sistema que puede afectar a la capacidad de filtración. ¿Vale? El filtro que lleva esta mascarilla puede verse afectado por el alcohol. Entonces, puede provocar o bien que no filtre, se reduzca el grado de filtración, de un 95 puede pasar a un 93, a un 90, conforme la reutilicemos y la pulvericemos, pues puede reducir bastante la eficacia, ¿vale? Y, pues bueno, puede ser una posibilidad, pero mi consejo es igual no recurrir a esto, ¿vale? Otro factor también es que el alcohol, estas mascarillas tienen también una particularidad, y es que el filtro tiene una capacidad de retención electrostática. ¿De acuerdo? Por electrostática, las partículas y demás quedan adheridas a la capa filtradora. Entonces el alcohol afecta a esta capacidad electrostática, se la elimina, con lo cual reduce mucho la capacidad de filtración en este tipo de mascarillas. ¿De acuerdo? Bien, otra posibilidad, vapor a 100, 130 grados, ¿vale? Mataríamos el bicho, está claro, porque estamos hablando de que estamos por encima de 70 grados, pero va a deformar la mascarilla, altera su forma, por lo tanto ya no va a sellar correctamente y ya tenemos vías de acceso a nuestras vías respiratorias, con lo cual, en principio, no es un método adecuado, porque dañamos la mascarilla en cuanto a su forma, no al filtro, pero sí a lo que es la forma, y ya no sella correctamente. ¿De acuerdo? Esto que estoy comentando para estas mascarillas sería aplicable también a estas, pero estas, al ser de látex, de goma, estas, pues en principio con jabón ya la vamos a poder desinfectar. ¿De acuerdo? Sí que habría que desechar el filtro, o el filtro pasarlo por el horno, es otra posibilidad. Bien, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Estudios con este sistema. En principio, una o dos veces en ciclo corto no afectan. ¿Vale? Agua oxigenada, podría ser una posibilidad. Pero ya tercera exposición la daña. Entonces, bueno, si no tenéis acceso a otras posibilidades, pues, pero ya digo, si es agua oxigenada lo que utilizamos, una o dos veces. Ya la tercera, te has cargado la mascarilla, ya no es efectiva. ¿De acuerdo? Jabón, con esta sí, con estas deforman la mascarilla. Entonces puede ajustar puede influir en que el ajuste no sea el correcto. ¿De acuerdo? Método microondas, que yo esto lo he visto en internet. Bulos, como siempre. Yo no he encontrado ningún estudio concluyente que diga que la desinfección por microondas sea válida. ¿Vale? Entonces, horno sí, microondas no lo sé. Y no he encontrado, porque claro, el microondas funciona de otra manera. Al final bombardean y es distinto sistema, entonces no hay estudios concluyentes de si es efectivo. Hombre, matará al bicho, pero si afecta al filtro no. Entonces, mi consejo es no hacerlo en el microondas. Desinfectarlo en el horno, pero en microondas no lo sabemos. Bueno, otro método válido, radiación ultravioleta. ¿Vale? Existen equipos de desinfección por radiación ultravioleta. Esto, a ver si podemos acceder a ello, ¿de acuerdo? Esto es un equipo que, por ejemplo, tienen en algunas peluquerías. En algunas peluquerías utilizan la radiación ultravioleta para desinfectar los útiles de trabajo.
Si disponemos de radiación ultravioleta, podríamos, en dosis bajas, lógicamente, no poner el aparato a tope, sino en dosis bajas, no afecta a la máscara, por lo tanto es un método válido. Pero, claro, no todo el mundo dispone de un equipo de estos, de radiación ultravioleta. Pero ya digo, en peluquerías ahí existen y los tienen, y es una posibilidad que tienen de desinfectar todo pasándolo por el equipo de rayos ultravioleta. ¿De acuerdo? Bien. Recomendaciones con la desinfección. Digo, si se puede evitar, lo ideal sería, si es desechable, desechar y ya está, porque tenemos una caja. Pero bueno, en previsión de que no sabemos cuánto puede durar esto, igual nos vemos que nos plantamos en Navidades y todavía hay que andar con mascarillas, pues bueno, desinfectar, ya digo, principalmente el uso mi consejo es el horno, es la mejor sistema, ¿vale? El secador de pelo, pues me genera mis dudas, y el resto, pues tomándolo con las precauciones que he comentado, ¿de acuerdo? Sería importante, si vamos a recurrir al horno, no meter todas las mascarillas juntas, sino individualmente, hacer para ver cómo se comporta la mascarilla, porque igual te las cargas todas, por lo que sea, porque tu horno da más fuerza de 70, o bueno, probar de una en una. Y sí, importante, vale, reutilización. Si la vamos a reutilizar, la tiene que reutilizar la misma persona. Esto es porque, claro, cuando me la pongo la primera vez, la moldo a la forma de mi cara, entonces es cuando hace el sellado correcto. Si yo la higienizo y la utiliza otra persona, la va a deformar y se puede ver afectado y reducir el uso. Entonces, si la voy a reutilizar, la reutilizo yo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, y un último apartado. Mascarillas caseras. Ya el caso extremo de que no hay posibilidades de acceder, etcétera, 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 ¿vale? De hecho, existe un vídeo colgado por el gobierno de los Estados Unidos, donde te explican cómo fabricarte una mascarilla casera con una camiseta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hablar un poco de los materiales y, pues oye, esperemos que no, pero si hay que recurrir a últimos extremos a mascarillas de este tipo, pues bueno, dar unos pequeños consejos para que tengáis unas nociones básicas con este tipo de mascarillas, ¿vale? Mascarilla casera la vamos a equiparar a una sanitaria. No está certificada, lógicamente, pero va a ser una sanitaria, ¿de acuerdo? No va a sellar, no hace sellado como hace una de este tipo. Con lo cual, en principio va a proteger de dentro a fuera, y de fuera a dentro muy limitado, porque no sella, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya voy a comentar que si le incorporamos un filtro, mejoramos la capacidad de protección de este tipo de mascarillas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces se han hecho distintos estudios sobre los materiales, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, si vamos a recurrir a mascarilla casera, si vamos a hacer una, vamos a utilizar algodón, 100% natural, ¿de acuerdo? Y tiene que ser 3 capas de algodón. En el vídeo este que os comentaba del gobierno americano, doblan la camiseta 3 veces. También lo hacen con un fular, con un buff de estos de monte. Lo doblan 3 veces, ¿vale? Si solo lleva una capa de algodón, pasan las... Y de hecho también hay algún vídeo que cogen mascarillas y le echan con un spray y se ve cómo pasan las partículas. Lo doblan una segunda vez y siguen pasando. Cuando lo doblan una tercera vez es cuando ya no pasan las partículas, ¿vale? Entonces, tiene que ser algodón, 3 capas de algodón, importante, ¿de acuerdo? Y luego sí que yo recomendaría, si se puede, incorporar otro material filtrante, ¿de acuerdo? Ahí existen ciertos materiales filtrantes que se ha demostrado que son bastante efectivos, con lo cual estamos aportándole a la mascarilla un factor de protección interno, de forma que evita que yo también me pueda contaminar en cierta medida, ¿vale? Vuelvo a repetir que esto, tomarlo con alfileres, ¿vale? Protege, pero no protege como una de estas. Pero si le metéis un filtro os va a proteger más, ¿de acuerdo?
¿eh? Entonces, aquí tendríamos, esta sería la fuente, ya veis, el CDC, que sería el Centro de Control para Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud de Estados Unidos, en el que doblan 3 veces el algodón y en este caso la capa filtrante la fabrican con un filtro de café. Es una posibilidad. ¿De acuerdo? Filtro de café es una posibilidad. He visto también se podría utilizar un filtro EPA de los de aspiradora, pero este, ojo, es más gordo, con lo cual va a dificultar mucho la respiración. Si la persona que va a utilizar este tipo de mascarillas tiene algún problema respiratorio, mi consejo es que no incorpore el filtro de aspiradora, porque hay que hacer más fuerza para respirar. ¿De acuerdo? Filtro de café es más finito, es una posibilidad. Y ya para casos extremos también podríamos recurrir a un tejido no tejido. ¿Vale? El tejido no tejido, el tejido TNT, es un tejido que es impermeable. ¿Vale? Con lo cual, pues, nos vamos a proteger más. ¿De acuerdo? Sería como el tejido exterior de una mascarilla sanitaria impermeable. ¿Dónde podemos encontrar el tejido TNT? Pues en casa tenéis. En casa tenemos en muchas de las bolsas reutilizables. ¿Vale? Es este tipo de tejido que si lo miras de cerca tiene como agujeritos. ¿De acuerdo? Si hacéis la prueba con una bolsa de estas, echáis un chorro de agua en el grifo, vais a ver cómo el agua no traspasa. ¿Vale? Es un filtro que no permite el paso de la humedad. No pasa las gotas, el agua, tal. Entonces, las gotitas de coronavirus, o sea, las gotitas impregnadas de coronavirus no van a poder pasar a través de este tejido, ¿de acuerdo? Entonces, es un tejido muy accesible, ya digo que en casa, seguro que si buscáis un poco, tenéis alguna mascarilla de estas, o sea, alguna bolsa de estas, y una bolsa de estas te da para unos cuantos. Con las mascarillas caseras, lo que haríamos es el tejido de algodón, lavarlo en la lavadora, que va a estar por encima de 70 grados, por tanto mataríamos el bicho, y lo que cambiaríamos es lo que recortemos de o bien filtro de café o un tejido TNT. ¿De acuerdo? Creo que este tejido es muy común, lo tenemos en casa, lo tenemos en bolsas de la compra, lo tenemos en algunas bolsas de zapatos, ¿vale? Es muy habitual la bolsa de zapatos, y es un zapato de calidad, quiero decir, ¿vale? Muchas veces vienen metidos en unas bolsas que si nos fijamos es este tejido TNT, tejido no tejido, que se identifica enseguida porque lo ves de cerca y tiene estos agujeritos, ¿vale? Pero curiosamente, aunque tiene estos agujeritos, no pasa el agua, no pasa el líquido, ¿de acuerdo? Nos lo podemos encontrar también en fundas de traje, ¿de acuerdo? Algún salvamanteles, etcétera, ¿vale? Entonces es un tejido accesible, que si lo incorporamos dentro de nuestra mascarilla casera, nos vamos a dar un extra de protección, ¿de acuerdo? Bueno, me he extendido más de lo que quería, pero tenemos aquí, por si queréis profundizar algo más, incluida la bibliografía, ¿vale? Principalmente todo lo que he sacado es del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene y algunas recomendaciones del Ministerio de Salud. O sea, no me lo he sacado de fuentes, me he ido a fuentes fidedignas, ¿de acuerdo? Ya digo, principalmente me he basado en lo que es el compendio exhaustivo de prevención de riesgos relativo al coronavirus y luego los procedimientos de actuación para los servicios de prevención relativo también al coronavirus. Entonces, por encuadrarlo sobre todo a este tema que tenemos, ¿vale? Luego los métodos de desinfección está sacado también del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, o sea, está validado si ya digo, sobre todo el tema del horno es la mejor medida para desinfectar, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, alguna otra fuente ya internacional. Entonces, bueno, vamos a abrir el turno de preguntas por si tenéis alguna duda. Me ha llegado alguna también por correo. Entonces, cerramos aquí, abrimos los micrófonos y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, y si no, comento lo que me ha llegado por correo, por si os puede interesar. Me han silenciado. Joder, permite reactivar. Sí, no, te puedes reactivar tú.
actívate tú. Iker, ¿me oyes? Sí. No. ¿Me oyes tú? Ah, vale. Yo no te oigo, pero tú me oyes. Vale. Tenía una pregunta Ya concreta. está. A ver, yo he adquirido mascarillas de FP2, ¿no? Sí. En la farmacia. Y bueno, y también he leído varios estudios científicos, de hecho, el que tú has puesto sobre lo del horno, ¿no? Horno cuando eliges dentro del menú en la sección de aire, porque si no realmente la parte metálica se estropea. Se estropea. Entonces tiene que ser con aire, El aire 30 circulando, minutos, eso 70 es. grados. Sí, bueno, no lo he comentado. Sí. Sí. Vale. La única duda que me surge, porque lo he preguntado también en la farmacia, que están recomendando lo mismo en la farmacia donde yo vivo, cerca de Bilbao, y me dicen que sí, efectivamente, lo mismo que te has dicho, 5 reutilizaciones, pero no saben exactamente aconsejar cuántas veces desinfectar esa misma mascarilla. Es que en los Pues, estudios no pone claro, Ya. yo me he leído y pone que depende un poco del uso y del estado de la mascarilla. A ver, Llegan a decir 10 veces, o no sé, a mí Sí. 10 me parecen muchas. A ver, en principio, una mascarilla de este tipo, un EPI, Sí, ya esa. digo que son 24 horas a 70 grados, es la prueba que tienen que pasar para estar certificadas. Ah, entonces, si es media hora cada vez, te ¿Vale? podría durar 48 Vale. desinfecciones. No sé yo. Bueno, sí, Vale. ya. Mi consejo, desinfectar después de cada uso. Porque el problema que tenemos es la contaminación indirecta. Ya. Al manipularla, al tal, al cual, porque tú no, a ver, si vas al supermercado y dejas los 2 metros de separación, Sí, no te vas a contaminar. no. Pero queda esa duda de acuerdo, entonces, si no la vas a desechar y la puedes desinfectar, pues oye, luego hay que ver luego cada producto, porque es que estamos hablando muy general y hay que ver cada mascarilla en concreto. Habría que leerse el manual específico Sí, y ver exactamente, pero ya te digo, en principio pasan 24 horas ya. expuestas a 70 grados y la mascarilla no se deforma ni se ve afectado el filtro, con lo cual... Ya, sí, teóricamente podría aguantar 48 veces, ¿no? Porque sí, Eso es, exactamente. eso es. De todos modos, yo creo que se va a deteriorar antes la mascarilla Ya, por poner y quitar que por eso. Entonces, desde luego, si se deforma, sobre todo los labios, que es lo que se suele romper, ¿vale? Esta parte interna que es lo que hace el sellado. Si eso se daña, pierde eficacia. ya, Ojo, pierde eficacia porque no sella. también tirar esa mascarilla porque esté un poco rota, vale, ya no te protege el 95. Ya. Igual pasas a un 80 o un 70. Sí, que eso es mejor que una quirúrgica, por ejemplo. Que la Exactamente. quirúrgica solo protege de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Eso es. Es A que ver, incluso... ya. sí que protegen, ¿eh? Algo protegen, ¿vale? Pero no es sellado completo. Ya. Y otra pregunta que tengo. Yo he visto usar, bueno, concretamente a Urkullu, que en su visita a Osakidecha llevaba las dos puestas. Llevaba debajo la quirúrgica y encima llevaba la 2. Sí. Para protegerse de las dos. Claro, porque así se protege él, pero si esa mascarilla tiene válvula, puede contagiar. No tenía. Era una 2 sin válvula. Pues igual es para... ¿Y por qué? Pues, a ver, una opción puede ser que, claro, si llevo las dos puestas, sí. Cualquier gotita tal se queda en esta. Ah, ya. Vale. Hace que Entonces, la tuya, la 2 me refiero, ¿no? La EPI tenga el EPI, más... eso es. Se contamine menos. Es que lo que hace es esta, la desecho y me evito tener que desinfectar esta. Sí. ¿De acuerdo? Claro. Yo me imagino que será por eso. Sí que lo he visto yo también, ¿eh? Y ya, de hecho, me ha llamado la atención. Yo digo, sanitarios mira, que... De todos modos, a ver, que es que se ve también esto. Ya, sí que Y esto sí que es totalmente reutilizable. Lo lavas... Claro, no vas a ir por la calle con esto es un... A día de hoy no nos lo planteamos. Ya. Pero en el súper cada vez es más. Y los sanitarios, uno de los problemas que han tenido de que no había, y esto se les está dotando de esto y esto es lo que esto te protege realmente, es que la cara la tienes protegida.
Totalmente, sí. Ojos. Y esto sí que es reutilizable 100%. Vale. Se lava, Bueno, no hay... y la última pregunta, para dejar al resto de oyentes, no quiero acaparar, pero como tenía esas tres, vale, y la última, ya esto es una duda, a ver, yo es cierto que en el mercado, porque yo he buscado en internet, vamos, creo que me he metido en todas las páginas de todas las farmacias online existentes, al final tengo niños como pequeños, todos. también pues para asesorar a mis padres mayores, bueno, etcétera. Y es muy difícil conseguir lo que dices tú, las FFP2 en NR, las que sí son más fáciles de conseguir son las R. Claro, entiendo que la diferencia entre la NR y la R es el material. Sí, mayor calidad y te permite usos más prolongados. Pero si una R se permite desinfectarla, protege tanto como una NR, ¿no? Protegen lo mismo, ¿de acuerdo? La NR no reutilizable es 8 horas. Ya. A ver, teórico, esto estamos hablando porque son mascarillas que están pensadas para ambiente industrial. Ya. Estoy expuesto, yo que sé, amianto, ¿vale? Entonces, en principio esa mascarilla es efectiva 8 horas. La no reutilizable, 8 horas de uso y ya pierde su eficacia, digamos, de retención de esas partículas nocivas. Con el coronavirus es distinto porque no se satura. Ah, vale. Vale, o sea, claro, es que lo de no reutilizable y reutilizable viene es relativo, ya. Claro, no reutilizable. Yo una mascarilla, estoy en un ambiente polvoriento, lleno de partículas y tal, se satura mucho antes. Sí, pero no es el caso del coronavirus, que es más un agente ya. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este marcado de las mascarillas viene de esas pruebas de saturación. De saturación. Vale. Entonces, ya digo, en casos de extrema necesidad se puede reutilizar una no reutilizable. Sí, porque no es o sea, el coronavirus no es un tema de saturación, es un tema de protección. Exactamente. Lo mismo ocurre con una de filtro, exactamente igual. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar una de estas? Ya, bueno, claro, sí. Pues cuando se sature el filtro. O sea, y ahí tú lees las recomendaciones del fabricante y te dice, cuando tú estés en presencia de una sustancia nociva y huelas, es que el filtro ya no está efectivo, está entrando parte de esa sustancia, ese gas. ¿De acuerdo? Ahí hay que cambiar. Entonces, claro, no te dan un tiempo de uso. Te dicen, pues ya cuando notes olores extraños o que al respirar no pasa el aire, es que ese filtro está saturado y hay que sustituirlo. Pero estamos hablando de partículas que saturan el filtro. El coronavirus no lo va a saturar. Porque no es una partícula. Efectivamente, vale. Pues entonces ahí queda claro. Entonces es mejor, si no encuentras las R, pues comprar las NRs y ya está. Y desinfectarlas. Eso es. No, pero a ver, que es que tú puedes tener la R y si no la desinfectas te contaminas igual que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, sí. Mi consejo, vete a la que puedas encontrar, ¿vale? Pero si te dan la no reutilizable, es que te quiero decir, la vas a tener que higienizar igual, siendo reutilizable que no reutilizable. Que no reutilizable para el tema del virus las tienes que desinfectar igualmente. Exactamente. Vale. O haces lo de Urkullu, ¿eh? Te pones la sanitaria, esta la desechas, que es más barata. Sí. A ver, claro. Te quiero decir que realmente, si recordáis un poco el cuadro que he puesto al principio, sí. Ahí dejaba muy claro que con 2 metros de seguridad no hace falta ni mascarilla. Hombre, ya, pero depende, es complicado. Sí. 2 metros es mucho, porque 2 metros es es el radio. No es delante, detrás, derecha, izquierda, diagonal. Sí. Entonces, depende de dónde estés, como dices tú, en un supermercado es muy complicado. Sí. Vale. Y para los supuestos que decía, incluso un médico, este cuadro. Sí, es este. A ver. Este. A ver, aquí. Teníamos los dos casos, ¿vale? Que estoy en presencia de una persona contagiada, confirmada con mascarilla, una sanitaria o una persona sin... Y 2 metros no hace falta mascarilla, ya a menos de 2 metros, mascarilla quirúrgica. ¿De acuerdo? Y si la persona contagiada no tiene mascarilla y estoy a menos de 2 metros, ya me tengo que ir a un FFP2. Sí. Entonces, si conseguimos que todo el mundo utilice estas, la sanitaria... La protección es menor, ya. Es que realmente es de lógica. Si yo evito
si todo el mundo lleva estas, si todo el mundo lleva, ya. nadie va a contagiar. Porque no hay virus disperso en el ambiente, vamos a decir. Porque vamos, Ya, ya. eso es, porque yo al hablar se queda todo en la mascarilla. Sí. No lo echo al ambiente o más a las superficies. ¿Vale? Porque el problema es que yo pueda hablar, esas gotitas queden en esa mesa o en ese pasamanos del autobús y ahí yo toque y me contamine, la contaminación indirecta. Por eso decía que lavarse las manos, si es que al final parece un esto, pero lavarte las manos habitualmente va a ser nuestra principal medida de seguridad para estar protegidos. O sea, porque es como te vas a contagiar. Es como te vas a contagiar, tocándote. Porque has tocado algo. Sí, por eso, por ejemplo, los niños tampoco han llegado a recomendar el uso obligatorio de mascarillas, porque los niños se tocan mucho la cara. Entonces es cuestión de que se laven continuamente. Si estás en la calle, pues te echas desinfectante de vez en cuando. Eso es. Yo, por ejemplo, voy siempre con el gel hidromanos cuando salgo y cada poco, pum, pum, pum. Aunque vaya con guantes y tal, y lo que quieras, pero bueno. Y eso. Y por eso, por ejemplo, se ha prohibido que los niños usen los columpios, por ejemplo. Dices, pues es que ahí es. Y a ver, y el problema con los niños no es que. Porque ellos, en principio, no están en el grupo de riesgo. Un niño, si coge el coronavirus, su cuerpo va a tolerarlo. El problema es que puede propagar mucho el virus. Y es para proteger a las personas personas que son personas mayores, personas con problemas respiratorios, etcétera. Exactamente. Entonces, muy bien. No sé si te ha aclarado la duda. Sí, muy claro. Vale. Sí. Te quiero decir, lo que decíamos de la R o la NR, al final vas a tener que higienizarlas igual. Muy bien, entonces, perfecto. Va a ser más barata la NR. Porque ese es otro tema que no quiero ni entrar, por el tema de los precios. O sea, se están viendo unas barbaridades. O sea, mascarillas que de precio de coste puede ser €1. Sí. Yo me llegó un WhatsApp de una factura que le habían cobrado €20 por 3 mascarillas. Sí, yo he pagado 12. Yo he pagado 12 por una 2 no R. Pues oferta-demanda no hay y lo inflan. Me parece, pues exageradísimo. Pues sí. Exageradísimo. Vale. Pero pues ya que la tienes, pues ya digo, cuídala, guardar en bolsa, importante el zip y higienizar. O sea... Sí. De acuerdo. Gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, quito el micrófono por si alguien quiere preguntar. Vale. No sé si hay alguien más que quiera... A ver, voy a mirar en el chat. ¿No hay más dudas en directo? Yo sí, hola. Sí, hola. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, que muy interesante la exposición. Y tenía 2 consultillas. Bien, en el sector de la hostelería, en el caso de los camareros, claro, se encuentra una situación de que es el camarero y la persona que va a estar expuesta en el sentido de que va a estar comiendo o consumiendo algo. Sí. ¿Qué medidas preventivas debería tomar? A mi entender, en primer lugar, la mascarilla higiénica para no contagiar, en caso de estornudo o cualquier cosa, al cliente, pero luego no sé si debería combinarlo con una pantalla porque el cliente no va a estar con mascarilla ni nada, porque va a estar consumiendo, comiendo lo que fuera, y para un poco para seguridad del trabajador, pues llevar la pantalla. Perfectamente. Las pantallas, yo un consejo es que esto es totalmente reutilizable y te da ese factor de seguridad de que te protege toda la cara, cosa que una mascarilla respiratoria es solo, podría haber una entrada por los ojos. Y, oye, de cara al cliente, yo creo que tiene que ver que, oye, mira, en este local miran por la protección de la gente y, o sea, perfectamente usar una pantalla de estas. Sí, pero, sin embargo, no tengo una certeza absoluta sobre esto, porque, claro, lees tantas cosas, pero utilizar solo pantalla como que no es lo más adecuado porque no cubre
por completo la parte de abajo de la, cubre hasta la barbilla, cara. exactamente. Entonces, no sé, más que nada por eso de lo de combinar la higiénica con la pantalla, pues igual. Perfectamente. O sea, al final, cuantas más medidas se tomen, mejor. ¿De acuerdo? A ver, yo lo que haría, si podéis, es las dos. O sea, utilizar la sanitaria y así el camarero, en este caso, que está atendiendo al público, pues él no va a poder transmitir, y si además incorporamos esto, le estamos protegiendo a él de que el cliente, que tampoco va a llevar, dado que ahí sí que vamos a estar dentro de la barrera del metro, menos de 1 metro, yo sí que recurriría a las dos, ¿vale? Con el tema este, por ejemplo, de la reapertura progresiva, el desescalado y tal, desde luego otra recomendación que vamos a tener en cuenta es el control de aforo. O sea, tener en cuenta a ver cuántos metros cuadrados tenemos en nuestro local para hacer un cálculo de las distancias que hay que dejar. ¿De acuerdo? Entonces, control de aforo, la cita previa, etcétera. De acuerdo, no sé si te ha... una segunda consultilla? Sí, muchas gracias. Y tenía una segunda consultilla que es sobre el tema del horno, que bueno, ya ha dicho Mónica, que era la pregunta, que en qué programa, ¿no? Que entiendo que es calor seco, lo que ha dicho de aire circulando. Sí, el aire circulante, eso es. Pero si esa mascarilla FFP2 la hemos utilizado 5 veces, ¿no? 40 horas, la ponemos en... Bueno, tomamos todas las medidas de la bolsita, tal, no sé qué, que cada uno lo higieniza individualmente. Lo ponemos en el horno y después de ese tratamiento de 70 grados, en media hora, ¿cuánto más podemos utilizarlo? Quiero decir, ¿se reduce a 2 reutilizaciones más? ¿Me he explicado? Sí, o sea, hemos dicho que la mascarilla se puede reutilizar 5 veces, ¿no? En principio, a ver, el estudio dice que a partir de la 5ª reutilización se deforma, pero por algo mecánico. Claro, yo llevo la mascarilla y está expuesta, las gomas están expuestas a estiramientos, tal. Entonces, generalmente a partir de la 5ª reutilización la mascarilla se ha deformado, se te rompe la gomita, la grapita el labio interno se ha dañado. Entonces, a ver, reutilización, pues digo, en el momento que esté dañada, se desecha. Vale, es que igual no lo he entendido bien. Entonces, yo empiezo el lunes con esa mascarilla y ese mismo lunes ya la pongo en el horno para poder utilizarlo el martes. El martes termino, la meto en el horno y lo utilizo el miércoles. Eso es. Vale, es eso hasta 5 días, las 40 horas. Vale, lo había entendido mal. Vale, gracias por... Vale, de todos modos, ya digo, depende también, a ver, no va a estar, por ejemplo, el camarero todo el turno con la mascarilla puesta. Entiendo yo que va a estar cuando esté con clientes, pero si va a estar él limpiando no sé qué y va a estar solo o tal, no tiene por qué estar utilizando la mascarilla y forzándola a esas tensiones físicas, digamos, que es la que la pueden dañar. Sí, bueno, las mascarillas de los camareros llevarían la higiénica combinada con el tema de la pantalla, pero era una duda un poco paralela en el caso de que en otro puesto o cualquier cosa utilizaran el otro tipo de mascarillas, o sea, las EPIs. Sí. Muy bien. Sí, hombre, a ver, si podéis acceder a ellas, porque estas es que están a precio de oro, Está complicado, encontrarlas está muy complicado. Vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la Vale, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Vale, pues voy a comentar otra cosa, una de las que me ha llegado por correo, que era también otro tema, que es que, dado el tema de que no hay acceso, mucha gente está recurriendo a mascarillas que no están certificadas para la Unión Europea, ¿vale? Mascarillas sin marcado CE, ¿vale? Entonces, bueno, todo este tema del marcado CE es un tema de homologación, son equipos certificados que pasan unas pruebas de seguridad. En otros países existen sus propias pruebas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, he rescatado un documento que habla un poquito, este también es del Ministerio, y hace una comparativa.
¿de acuerdo? De un poco las certificaciones entre países, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Que son equiparables. Entonces, os lo pongo en pantalla, no sé si ahora se ve. Vamos a ver. ¿Se ve el documento? Vale. Bien. Entonces, aquí por lo que... A ver, que me lo ponga yo delante, porque de memoria comparativa. Eso es. Vale, entonces habla un poquito de eso, comparativas, especificaciones técnicas aplicables, ¿de acuerdo? En principio, estamos hablando, encuadrándolo de una situación de crisis y que no hay disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una recomendación también para el personal sanitario. ¿Qué otras mascarillas se podrían utilizar en caso de no disponer de una certificada marcado CE? ¿Vale? Entonces, tenéis aquí el cuadro comparativo. ¿De acuerdo? Una FFP2 sería equiparable, esta sería la FFP2, sería la europea, la norma europea, ¿vale? Sería equiparable a una N95, ¿de acuerdo? Esto sería normativa americana. Una N95 es equiparable a nuestra FFP2. Entonces, pues si alguno, pues, oye, puede por internet acceder a una mascarilla N95, que sepa que es exactamente que una FFP2. Sí, ¿De acuerdo? De hecho, perdona, Iker, sí, de hecho, esa es la que yo he comprado. Yo pensaba que era una FP2, pero luego cuando viene grabado, que tiene que venir grabado, en la mascarilla pone KN95 y lo busqué en internet, efectivamente. Vale, pues entonces estaríamos en una... la diferencia es eso, que ha pasado la normativa americana. Pero es exactamente igual que... Y luego ya, pues de otros países, pues tendréis aquí la que es la japonesa, que es la... Bueno, ya veis que es P2, el modelo coreano, First Class. De todos modos, aquí de acceder va a ser más fácil igual acceder al mercado americano y acceder a una N95 o una KN95. Que son muy similares, ¿de acuerdo? Una N95, una KN95, estaríamos en valores, si os fijáis, muy parecidos, con lo cual, pues, sería lo recomendado, ¿de acuerdo?